13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Y Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial. Presentan Calidad de Vida. Cada cierto tiempo la naturaleza nos golpea con fuerza. En Chile ya deberíamos estar acostumbrados, pero lo cierto es que muchas veces las catástrofes nos sorprenden desprevenidos. Cuando se parte de esa aceptación de que soy un ser humano vulnerable y que por lo tanto estoy expuesto a riesgo y por lo tanto también expuesto a sufrir algún tipo de daño, yo creo que desde ese minuto comienza la preparación frente a una situación no deseada como son los accidentes o las emergencias. Según los expertos, lo relevante es estar preparados, conocer los lugares en que paso la mayor parte del tiempo, como el edificio en que trabajo o el barrio donde vivo, y tener claras vías de evacuación. Bueno, el año pasado, a partir del accidente de los mineros, ¿cierto? Yo creo que una de las cosas más importantes que ocurrió es darnos cuenta de que nuestra legislación, en lo que significa seguridad laboral, requería un lifting, ¿no? Requería un retoque, requería una modernización. ¿Qué aprendimos? Aprendimos, por ejemplo, que las instituciones de fiscalización como el Senacmin no dan abasto al requerimiento, al desarrollo que tiene la industria minera en nuestro país. Aprendimos que las mutuales, si bien hacen su ejercicio de asesoría técnica, también quedan un poco limitadas en el término de la fiscalización, justamente lo que estábamos hablando. Aprendimos de que los empleadores lamentablemente siguen siendo un poco irresponsables en las materias de protección laboral. Y también aprendimos que los trabajadores también aportamos lo nuestro, sí, los trabajadores también tienen parte en esto. El manejo de situaciones de crisis es nuestro tema de hoy en Calidad de Vida. Esta semana tenemos dos expertos en tema de prevención de catástrofe. Una de ellas es la doctora Daniela Campos. Muy bienvenida a nuestro programa. La doctora Campos es psicóloga de la Asociación Chilena de Seguridad, estudió en la Universidad Católica, y frente a mí está don Leonardo Humada, muy bienvenido. Él es ingeniero experto en ingeniería de prevención de riesgo. La idea nuestra es poner sobre el tapete cómo educar a las personas antes que ocurran las cosas, sobre todo en un país como Chile, que está sujeto permanentemente a catástrofes de la naturaleza y de todo tipo. El tema lo vamos a tomar en dos formas. Una forma es la prevención colectiva y otra forma la prevención individual, o sea, la persona cómo debe reaccionar. Bueno, evacuaciones masivas es un tema realmente complejo de analizar porque tiene muchas variables, ¿ya? Muchas variables que hay que considerar antes de realizar una evacuación. Las personas en realidad van a estar enfrentadas a una emergencia real muy pocas veces en la vida, ¿ya? Entonces a lo mejor no tienen una preocupación permanente. Por ese motivo debe existir un grupo de personas que esté preparada para poder dirigir a estas personas hacia un lugar seguro. Y ahí partimos inmediatamente con lo que son las vías de evacuación. O sea, cómo identificar cuáles son nuestras vías de evacuación para poder evacuar. Ahí distinguimos que son los pasillos, ¿cierto? Las escaleras y también las puertas, ¿cierto? Y poder tener estas vías señalizadas y reconocibles también. ¿Estos requerimientos normativos los manda la ley? Sí, existe una norma chilena, que es la 21, según ocurre la 2114, que establece qué son vías de evacuación y qué no son vías de evacuación. Perfecto, o sea, está normado esto. Eso está normado también. Está normado. Esta diapositiva me indica qué debería contener un plano de evacuación. Un plano de evacuación es un mapa que se ubica en los pasillos, en donde uno puede saber cuáles son las vías principales y alternativas y cuáles son los medios de extinción disponibles, ¿ya? Estos planos de evacuación deberían estar dispuestos en los pasillos y deberían indicar las vías de evacuación, las zonas de seguridad establecidas, la ubicación de los medios de extinción y alarma, principalmente manuales, medios de comunicación y, lo más importante, la ubicación exacta del observador. Del punto de vista psicológico, Daniela, una persona que está sometida a un trauma, imagínate un sismo fuerte, ¿está en condiciones de ver un mapa? En general no,
pero ¿qué es lo que deberíamos hacer todos nosotros? Cuando vayamos a un lugar, ver el mapa antes de que ocurra el sismo. ¿Y no sería mejor que las personas que ocupan habitualmente el edificio recibieran una capacitación? No, más que una capacitación, un dossier donde dice, mire, su vía de evacuación es esta y tiene que aprendérsela. De hecho, muchas veces en fábricas ya se está haciendo obligatorio que cada persona que entre a una fábrica tenga clarísima cuáles son las vías de evacuación. Ideal sería, ¿no es cierto?, que estuviera en todos los edificios y en todas las zonas en general que nosotros vamos. En todos, por ejemplo, los malls, los restaurantes, etcétera. ¿Hay alguna normativa respecto a los peldaños, a la construcción de los peldaños? Sí. Porque yo conozco y he visto muchos accidentes en que la persona se resbala, pisa mal, se pega en la nuca. He visto accidentes acroencefálicos y muerte. Sí, sí, sí. Por eso. Los peldaños, en realidad, lo ideal es que tuvieran superficies antideslizantes, ¿ya? Para evitar caídas. Por eso te digo, ¿está normado eso? Eso está exigido en la Ordenanza General de Unión de Construcciones, en uno de sus capítulos, el capítulo 4. No, perdón, capítulo 3, título 4. Ahí está indicado que las vías de evacuación utilizadas como, las escaleras utilizadas como vías de evacuación deben contar con superficies antideslizantes, con peldaños antideslizantes. Y eso es muy importante en realidad. Goma, ojalá. En realidad, lo ideal es que sea un recubrimiento no combustible. Se utilizan gomas, que es una solución aceptable, pero lo ideal es que sea no combustible. Oye, ¿y este sistema de marcar los suelos con colores? ¿Tú lo has visto? Sí, sí lo he visto. La direccional. Es una solución bastante válida porque la persona, o sea, con direccionamiento por medio de flechas, puede llegar más rápidamente a la salida, sin tener que estar viendo a lo mejor la señalética. O sea, las señalizaciones. Pero las señalizaciones también son importantes. Eso es lo que te quería hablar de las señalizaciones. Que estén puestas en los lugares adecuados y que cumplan también con normativa. Nosotros aquí en Chile tenemos una gran diversidad de señalizaciones que no cumplen con nada. Y eso hace que las personas a veces no la identifiquen rápidamente, ¿ya? Esta es, por ejemplo, la primera salida de emergencia, ¿no es cierto? La que debería estar indicada en cada puerta de escape hacia la salida exterior, ¿ya? Y la otra son señalizaciones de vías de evacuación que me indican dónde están las puertas, ¿ya? Estas deberían estar puestas en todos los pisos del edificio. ¿Cómo se podría planificar, yo estoy tratando de imaginarme, un líder de evacuación por piso? Generalmente primero se ve de una manera formal. Se elige, por ejemplo, en general se eligen o altos mandos o mandos medios, por ejemplo, en un edificio corporativo, quiénes van a ser los líderes. Lo que es interesante y que tiene que ver con la primera frase que dijo el día de hoy, que tiene que ver con que uno puede decir mucho después de que sucedió, ¿no es cierto? Y también se puede decir mucho antes de que suceda, pero otra cosa en el momento propiamente tal. Y muchas veces se puede capacitar a líderes de emergencia y que luego, en la emergencia misma, esos líderes van a ser quizás los que se paralizan o los que tienen conductas que son erráticas. Entonces también hay que ver no solamente formalmente quién va a ser un líder, sino que también elegir por condiciones específicas, en torno a edad, en torno a condición física también, y en torno a un liderazgo subjetivo respecto a las personas, quién va a ser el que va a dirigir. Una cierta residumbre moral, digamos. Exacto, absolutamente. Lo que es interesante y que muchas veces a nosotros nos preguntan personas que son líderes, ¿no es cierto?, por piso, y nos dicen, bueno, pero ¿qué pasa si es que hay algún problema y yo tengo que decirle a todos que tienen que evacuar, por ejemplo, o que tienen que ir a tal zona de seguridad? ¿Y qué pasa si no me hacen caso? Y en realidad la respuesta es bien simple, ¿eh? Si, por ejemplo, en este momento, ahora, llegara un león, entra por la puerta un león y nosotros lo viéramos, obviamente, ¿no es cierto?, nos provocaría angustia, empezaríamos a tener taquicardia, empezaríamos a tener diferentes síntomas. En ese momento, cuando uno está perdiendo el control, lo único que quiere es que alguien asuma el control. En ese sentido, si nosotros llega y dice, ¿sabes qué? Yo viví en África y soy experto en leones, eso va a minorar mucho nuestra angustia y lo más probable es que nosotros, no, de hecho, vamos a hacerlo, y lo que dicen las investigaciones es que así es, vamos a seguirlo y vamos a hacer lo que diga él. En ese sentido también un líder tiene que tener la convicción de que puede llevar a las personas, ¿no es cierto?, hacia un lugar mejor. Los sistemas de evacuación los estudian ustedes los ingenieros en prevención de riesgo, ¿no es cierto? ¿Hay sistemas establecidos? Porque hemos hablado de algunos aspectos, pero
como sistema? Bueno, lo que pasa es que el sistema de evacuación va a depender mucho del destino del edificio, ¿ya? Si tenemos un edificio de altura o una industria, por ejemplo, los sistemas de evacuación van a ser muy diferentes, porque uno va a tener que conocer los riesgos primero antes de empezar a confeccionar un sistema, ¿ya? Bueno, en un edificio, en general, lo que se hace primero, bueno, como lo decía anteriormente, conocer los sistemas y luego generar un plan de emergencia. Este plan de emergencia debe ser conocido por todos los usuarios y debe considerar también medidas especiales para evacuar a personas que tengan alguna discapacidad, ¿ya? Lo otro es que el plan de emergencia debe también considerar simulacros, ¿ya? Y los simulacros son muy importantes porque de esta forma se puede saber si el plan de emergencia va a funcionar correctamente, ¿ya? ¿Cuánto tiempo te demoras tú, Leonardo, en un edificio predeterminado en diseñar un plan de evacuación? Uno debe primero conocer todos los sistemas que tiene el edificio, visitar las instalaciones de servicio, ver si hay una caldera, por ejemplo, en el subterráneo, ver los sistemas eléctricos, ¿ya? Ver los grupos electrógenos, ver en qué estado se encuentran. También luego ver con qué sistema de protección contra incendio tengo, si tengo redúmera, reseca, detección de alarma, rociadores automáticos también, ¿ya? Y luego ver también la parte constructiva del edificio, ver cuáles son sus principales salidas, ¿ya? Después de que uno analiza todos esos temas, uno recién puede empezar a confeccionar un plan de emergencia. O sea, no es tan simple confeccionar, o sea, primero uno tiene que evaluar los riesgos existentes en el edificio y luego confeccionar el plan de emergencia. Bueno, vamos a esperar un poco, vamos a hacer una pausa para nuestros avisadores que posibilitan nuestro programa y volvemos. Si ustedes no se muevan, que ya volvemos en un segundo más. De vuelta en la segunda parte de nuestro programa, que estábamos hablando con don Leonardo Ahumada, ingeniero en prevención de riesgo, y con la doctora Daniela Campos, que es psicóloga clínica en catástrofe. Estábamos viendo todo el tema de evacuación, un tema que nadie habla, nadie ve y se muere mucha gente por eso. ¿Tú tenías, Leonardo, una película, algo que querías mostrarnos? Bueno, aquí vemos un espectáculo donde había un recital dentro de una discoteca y se están utilizando fuegos pirotécnicos, ¿no es cierto? Aquí se ve claramente que la gente, bueno, la está pasando bien, pero en un momento dado, si ustedes pueden ver acá, se empiezan a producir un fuego en la parte trasera del escenario y la persona que está filmando el video se empieza a dar cuenta y empieza a retroceder inmediatamente. Pero no hay ninguna señal, no hay ninguna advertencia ni nada de que la gente debe evacuar, de que la gente debe salir, no hay nada por los parlantes, no se dice nada, sino que la gente en forma espontánea empieza a salir. Ahí vemos el humo negro que empieza a salir, este humo es realmente tóxico para las personas. Tenemos 1 minuto 30 segundos, como lo había dicho. Y la gente, como ustedes ven, queda totalmente atrapada en la puerta y mucha gente queda adentro. Entonces, si la gente no evacúa en esos minutos, ya evidentemente que ya fallece, y no producto del fuego, sino que producto de los humos y gases tóxicos. Aquí se ve... ¿Y murió mucha gente acá? Murieron aproximadamente más de 100 personas. Y 500 personas dentro de la discoteca. ¿Cuáles serían, a tu juicio, los factores humanos más importantes que manejar en este tipo de situaciones? Sí. Hay varios factores, partiendo por el tema de la edad. Lo que nos muestran las investigaciones es que personas que tienen menos de 24 años de edad es muy probable que tengan conductas erráticas, que frente a un líder sean menos capaces de seguir las instrucciones del líder. También hay que tener en cuenta personas de menos de 24 años de edad y personas de más de 75 años de edad. Personas con más de 75 años de edad van a tener dificultades muchas veces, miedo a no poder movilizarse, miedo a correr más lento que los demás. Entonces también ellos pueden tener conductas en torno a paralizarse. También, además de la edad, el género. En general se ha mostrado que las mujeres tienden a expresar más la emoción, van a buscar más rápidamente las vías de evacuación, y en cambio los hombres van a expresar menos la emoción y van a buscar, además de buscar las vías de evacuación, van a tratar de enfrentarse
con lo que está generando la Lógico, crisis. claro. Si es el fuego, bueno, van a tratar también de buscar mangueras, van a tratar de ver cómo aminorar el fuego, etcétera. ¿Cómo la Asociación Chilena de Seguridad y ustedes están haciendo el aprendizaje social de estos eventos? Tenemos que intervenir en varios factores y en varias variables. Por un lado, siendo capaz de entregarle herramientas, ¿no es cierto?, a los líderes de evacuación de los edificios, primero generando líderes de evacuación si es que no hay. Y además hay otro tema y que tiene que ver con algo que es un poco más reparativo, que es entregar herramientas de primero auxilio psicológico. Lo que nos muestra la investigación es que frente a una situación de emergencia, una persona cualquiera, no es necesario que sea psiquiatra, que sea psicólogo, que haya estudiado algo de salud, una persona cualquiera con herramientas básicas puede hacer luego que las otras personas no tengan sintomatología, con herramientas tan básicas como una escucha activa, como una conducta empática y también entregando un momento, ¿no es cierto?, de apoyo a las personas, como lo que hablábamos antes, a las personas que quizá la emergencia va a salir de una manera más profunda en ellos. ¿Qué pasa con estas personas en el estrés postraumático? O sea, se ha vivido un trauma, han muerto personas. ¿Qué pasa después cuando tú has vivido ese estrés postraumático? El estrés postraumático se ha hablado mucho después del tema del terremoto y con el tema de los mineros, también del estrés postraumático. El estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que no tiene una gran prevalencia, porque en general muchas personas presentan sintomatología antes del mes de que haya ocurrido un trauma, pero eso es absolutamente normal. Es decir, si es que yo salgo de acá y a mí me asaltan, es muy probable que yo tenga pesadillas con el asalto, que yo esté hiperalerta, etc. En ese sentido, si esto me ocurre antes de un mes, eso no es estrés postraumático, sería un trastorno agudo de estrés, pero no necesariamente tiene el trastorno propiamente tal. Ahora, ¿en qué consiste el estrés postraumático? Bueno, tiene 3 columnas de sintomatología. Una primera columna de síntomas en torno a la hiperactividad, personas que están más hiperalertas, que están más de repente más agresivas, que no sé, por ejemplo, si es que estuvieron en un incendio, que luego ven el fuego de la cocina y, ¿no es cierto?, empiezan a recordar cosas. Otra columna de síntomas que dicen que tiene relación con la evitación, son conductas evitativas, que es lógico, ¿no es cierto? Tratan de no exponerse a imágenes de la situación traumática, tratan de no estar en los lugares similares, tratan de no hablar del tema. Y una tercera columna de síntomas que tienen que ver con los flashbacks, con los recuerdos intrusivos del evento traumático. Ahora, si se da cuenta, en realidad todos hemos vivido esos síntomas, desde cuando se nos muere alguien que nosotros queremos, o los que hemos sufrido asaltos, etc. Lo importante es que uno va controlando de a poquitito, ¿no es cierto?, estos síntomas antes de que se cronifiquen. Si ya han pasado más de un mes con esta sintomatología, bueno, ya tenemos que hablar de estrés postraumático y tiene que haber un tratamiento propiamente tal, con medicamentos y con psicoterapia. Estamos en una fábrica y a un operario se le corta el brazo. ¿Qué pasa con el resto de sus compañeros? ¿Cuál es la reacción psicológica del resto de las personas que laboran con él? Presentan una gran variabilidad de síntomas. De hecho, por eso cuando ocurren accidentes muy complejos, inmediatamente se manda un equipo, ¿no es cierto?, de la unidad de psicología para trabajar no solamente con el trabajador ya en el hospital propiamente tal, sino que para trabajar en el lugar de trabajo. Hay que entregarle herramientas para que puedan dormir, para que puedan ellos procesar lo que sucedió y también para que puedan aprender, porque también dentro de eso, dentro de todo accidente laboral, hay una enseñanza que hizo, ¿no es cierto?, que esa persona generara esa conducta que luego llevara a un accidente. ¿Y qué puedo hacer yo para que luego yo no haga esta conducta que me lleve a un accidente? Y esto puede llegar a una cosa que tú me comentabas previamente, de que una tragedia aérea, ¿no es cierto?, la visión a través de los medios de comunicación, ¿te puede afectar realmente o no? Absolutamente. Y cuesta entenderlo, ¿no es cierto?, porque uno puede decir, de hecho, por ejemplo, para el tema de las Torres Gemelas,
Ni siquiera necesito vivir en Estados Unidos para tener estrés postraumático. Simplemente con el estar viendo las imágenes, sentir empatía por las personas que lo sufrieron y además pensar que en ciertos momentos, bueno, ¿por qué no puede pasar en Chile? O en donde sea que yo lo esté viendo. Entonces, en ese sentido, hay que estar atento porque hay ciertas cosas que uno puede hacer para que no suceda. Que yo como espectador tenga. Disminuya la tragedia. ¿no? Exacto. Claro, y en ese sentido, los medios de comunicación, te voy a hacer una pregunta que se sale un poquito de esto, pero que es interesante. ¿Hasta qué punto lo que nos muestran los medios de comunicación llevan a un estado de exacerbación de la sociedad? Sí. Absolutamente, influye y influye negativamente. De hecho, muchas veces lo que nosotros tenemos que decirle a los pacientes es apague la tele, deje de ver televisión, sí, deje de ver... Más que la radio. Más que la radio, sí, claro, porque además en la televisión al mostrar imágenes, pongamos un ejemplo así cotidiano. Supongamos una persona que sufrió en el terremoto y que quizás se le cayó una parte de su casa. Ok, obviamente va a tener sintomatología relacionada con estrés postraumático, sí, claro, pero no necesariamente genera un trastorno. Pero ¿qué pasa si esa misma persona está día y noche, porque eso sucedió, ¿no es cierto?, día y noche viendo en las tragedias en la y televisión? Y reviviéndola. Lo más probable es que la sintomatología se exacerbe. Entonces, en ese sentido, una de las primeras cosas que hay que decirle a esa persona es, ok, usted apague la televisión y trate de ver esta situación más que como algo amenazante, como algo desafiante. Veamos qué vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Qué está haciendo la Asociación Chilena de Seguridad y en general las instituciones de este tipo en prevención de este tipo de riesgo? No te digo riesgo laboral, sino que de este tipo. ¿Qué está haciendo en este minuto a lo largo del país? Nosotros estamos entregando una asesoría en la parte de incendio relacionada con evaluaciones de seguridad. Vamos a los edificios, vamos a la industria, evaluamos los riesgos. ¿Quién se los pide? Las empresas lo están pidiendo. Yeah. Las empresas siempre están preocupadas de evaluar sus riesgos de incendio, de ver si sus sistemas funcionan o no funcionan. ¿Y en un edificio particular, quién lo pide eso? Normalmente puede ser la administración del edificio o puede ser una empresa usuaria que esté ocupando un par de pisos del edificio. O sea, puede ser que diga, oiga, chequéeme cómo está mi edificio. Justamente, o sea, chequeamos el piso y le chequeamos todo el edificio también. Entonces, de esa forma la empresa ve en realidad cuáles son sus medios de evacuación, cuáles son sus vías de evacuación, cuáles son sus riesgos dentro del edificio. Y me va a llamar mucha gente por esto. ¿Cómo lo hace una persona que vive en un departamento privado? Porque en una empresa es más fácil, privado, que dice, yo necesito que me chequeen. ¿Cómo lo hace en la práctica? Eso es más complejo en realidad, porque normalmente nosotros le entregamos asesoría a nuestras empresas afiliadas. Claro, por supuesto. Pero tendría que haber un organismo que pudiera determinar eso. Bombero, no sé, pues alguien. Claro, el cuerpo bombero también entrega asesoría y ellos se dedican a por ejemplo, ver la red seca, ver si funciona bien o no, ver red húmeda, en forma bastante, yo diría, razonable, ¿ya? Nosotros más bien nos enfocamos a la parte ya más de riesgo, ¿no es cierto?, a la parte de los sistemas que pueden existir dentro del edificio. ¿No? Eso, pero ahora bien, que exista un organismo fiscalizador, yo diría que no, no hay. Fíjate que curioso, sí. Porque después del terremoto uno se imaginaría que la reacción llevaría a que se establezcan normativas, no solo respecto a la construcción, sino que respecto a otros temas. Yo lo dejo como una cosa abierta, digamos, una normativa a crear un establecimiento de este tipo. Alguien lo tiene que hacer. Lo que pasa es que bueno, en el tema del escape de gas, normalmente lo que debería ocurrir ahí en ese momento es que los planes de emergencia consideren el cierre de la válvula principal, para que no ocurriera ese tipo de... Por eso que tiene que haber un plan de emergencia que considere todas las posibilidades. Hay un incendio, hay un terremoto, ya, inmediatamente cortar la válvula de gas, ya, el medidor de gas, inmediatamente. O sea, eso debería estar también estipulado. Si está estipulado, no debería haber problema. Bueno, como ustedes ven, la media hora se pasa volando. Le agradecemos enormemente la presencia de usted. Este es un tema que involucra vida humana y por eso es que lo tomamos. Es un tema de enseñanza, pero más que nada queremos tomar este tema cuando no hay tragedia actual. Exacto.
poner hincapié en eso, porque es muy fácil después que ocurra la tragedia. Daniela, muchas gracias. Muchas Leonardo, gracias. ha sido un placer. Y ustedes que tengan una buena semana, acuérdense que mi Twitter es @doctorferrada. Me pueden escribir y responderemos de la mejor manera a sus interrogantes. C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Y Merck 01, calidad alemana, prestigio mundial. Presentaron Calidad de Vida.